Buenas tardes, amados hermanos, ¿cómo estamos? Y personas que nos oyen a través de esta transmisión, ¿verdad? El día de hoy, pues, tocaba el estudio de Apocalipsis, pero hemos decidido posponerlo por el día de hoy y hoy hablar acerca de un hecho glorioso, ¿verdad? Hoy vamos a tomar en cuenta un tema con respecto a la resurrección de Cristo. Hoy en el cristianismo se celebra eso, que Cristo resucitó, un hecho trascendente, es la columna vertebral del cristianismo. El cristianismo se cae totalmente si Cristo no resucitó, ¿verdad? Entonces es el hecho trascendental. Cristo resucitó, primicia de los que durmieron fue hecho, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, y por eso tenemos esperanza viva de hacer todo esto. Pero quise traer este tema en base, no nada más recordar la doctrina de la resurrección, sino he titulado a este tema Viviendo a la luz de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Viviendo a la luz de la resurrección de Cristo. Para esto vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 31 y 39. Romanos capítulo 8, versículos 31 y 39. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjense que aquí encontramos dos más, ¿verdad? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego dice Pablo, a la luz de esta verdad, de lo que acaba de decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, glorifica a tu Hijo amado. Glorifica esta palabra que vamos a dar el día de hoy, Señor. Padre, danos esa esperanza viva, a vivir conforme a la luz de la resurrección de Cristo. Que no solo lo tomemos como un día más, como algo que celebrar, sino como algo que hay que vivir, Señor. Que hay que vivirlo, que nuestra fe sea una fe, Señor, viva, una fe experimental, que experimente la resurrección de Cristo, Señor. Padre, háblanos a través de tu bendita palabra y obra en nuestros corazones, quita toda sordera espiritual, quita toda dureza de corazón de nosotros, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo y ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque necesitamos de tu gracia para entender todo esto. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Viviendo a la luz de la resurrección. El apóstol Pablo en esta parte, en estos versículos que acabamos de tomar, nos habla de la seguridad de la salvación a raíz de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Sí? Nos habla de los problemas que vamos a enfrentar todos aquellos que vengamos a Cristo Jesús. Todos aquellos que
tengan esa fe viva en Cristo Jesús, esa fe salvífica, esa fe real, esa salvación auténtica, que pasen ese proceso que se llama la regeneración, que hace que haya una fe viva en nosotros. Y obviamente todo esto dice, ¿verdad? El apóstol Pablo nos habla que la verdadera fe, el verdadero cristiano, va a pasar tribulación, va a pasar angustia, va a pasar aflicción, va a pasar muerte, espada, hambre, problemas espirituales con principados, potestades, etcétera, etcétera. No hablo de esto de guerra espiritual, sino hablo en un sentido de que el enemigo va a buscar cómo desviarte en todo este sentido, ¿verdad? Va a provocar ánimos en la gente. Vuelvo a repetir como lo enseñé en un estudio, no hay espíritu de ira. Lo que hace el enemigo es provocar a la gente, seducir a la gente, a provocarle la ira que ellos llevan dentro, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Contrario a lo que mucho se predica, ven a Cristo y se acabarán tus problemas. Esto no es cierto. Esto es una mentira. Ven a Cristo y quizás tus problemas se te aumenten. Pero habrá una paz en tu corazón. Una paz que sobrepasa todo entendimiento para tú enfrentar esos problemas. Mira, hermano, no solo ver a Cristo, todo lo que padeció por los de su pueblo, ¿verdad? Cómo fue rechazado, escupido, abofeteado, maltratado por su propia gente, por los gentiles, por Roma. No solo es el hecho de ver los discípulos en Hechos, también cómo fueron perseguidos, ¿verdad? Cómo fueron angustiados. No es solo irnos también a la historia de la iglesia, todo lo que ha padecido la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo. Fue perseguida por el Imperio Romano, fue perseguida por la Inquisición católica, fue perseguida en un momento hasta por una corriente ahí reformada que también se volvieron inquisidores. Entonces nosotros estamos viendo esa parte. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice que somos contados como ovejas para el matadero, ¿verdad? Mira, ese es para matar, ese es para matar, ese es para matar. Así es, el mundo, Jesús dijo que el mundo nos aborrece porque no somos del mundo, porque somos de Él. Tenemos que entender esa parte. El cristiano que dice que la iglesia va a conquistar el mundo, que el cristiano va a ser un conquistador aquí, que no sé qué Biblia tiene, pero la palabra de Dios dice que así como a Cristo lo maltrataron, así también harán con los suyos. Entonces tenemos que estar dispuestos a todo esto. La vida cristiana, Jesús mismo lo dijo, es un camino angosto, una puerta estrecha y un camino angosto. El griego nos da un poquito de más luz y hace símbolo no solo un camino angosto, sino un camino también sinuoso, ¿verdad? De esos caminos chicos que de un lado hay un barranco y del otro hay pedregales y todo eso, y tienes que andar con mucho cuidado porque te puedes resbalar. Y eso es lo que dijo el Señor. Será un camino difícil, un camino donde hay muchas piedras, puedes tropezar en cualquier momento. Tienes que estar bien vigilante de todo esto. El enemigo va a estar constantemente contra ti, porque los que van por el camino ancho, pues ellos van a la perdición y de ellos no se preocupa Satanás. La verdad que de ellos no se preocupa, ellos ya los tiene. Entonces Pablo es lo que dice aquí, y a veces sacamos ese texto de contexto. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos a salir de esta prueba y vamos a salir campeones. Eso no está diciendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo, así como Cristo fue más que vencedor, lo maltrataron, lo deformaron, lo crucificaron, lo mataron, pero triunfó resucitando de los muertos, resucitando de los muertos. Ahí está, confiad, yo he vencido al mundo. La resurrección de Cristo es la muestra de que Él ha derrotado al mundo. ¿Por qué Pablo dice aquí que somos más que vencedores? Antes, en todas estas cosas. ¿En qué cosas? En la tribulación, en la persecución, en el hambre, en la muerte, en principados, potestades, aflicciones, pruebas, persecuciones, tribulaciones. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? Por la seguridad
de la salvación. Y esa seguridad nos la da la resurrección de Cristo Jesús. Eso es lo que quiero que entendamos. En la cruz Cristo pagó la redención. Cristo expió el pecado. Pero en la resurrección Él conquistó a la muerte. Y además su resurrección simboliza que el Padre aceptó el sacrificio, ¿verdad? Que el Padre aceptó el sacrificio, ¿verdad? El mundo que crucificó al Mesías es el mismo mundo que existe hoy en día. ¿Por qué el mundo no está atacando tanto a la iglesia hoy en día? Porque la iglesia en su gran mayoría ha disminuido el evangelio, se ha acoplado al mundo. Y eso hace que el mundo no la aborrezca como aborreció a Cristo, como aborreció a los apóstoles, como aborreció a la iglesia en sus primeros siglos, ¿verdad? Si la iglesia tiene que volver a predicar lo que se predicaba antes. Como dijo el profeta, preguntad por las sendas antiguas. Hoy en día, si el feminismo está fuerte, pues ponen a mujeres a dirigir, a la alabanza, a predicar, ¿verdad? A ser pastoras y todo para que el mundo no diga nada. Ahorita actualmente pues está lo de la cuestión de la ideogene, ¿verdad? Y pues están ahorita ya empezando a poner a esos como pastores. Y entonces la iglesia se va acoplando al mundo. Por eso la iglesia no está padeciendo persecución. Si el gobierno dice cierren las iglesias, cierran las iglesias. Entonces ahí es donde está el detalle. Por eso es que no estamos padeciendo, porque no estamos tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos y menospreciando nuestras vidas, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por amor a Cristo, por amor a Cristo y amor a las almas. Ese es el evangelio, amigo mío. Yo sé, tú que me estás oyendo y que eres nuevo, dirás, ay, qué difícil es eso. Sí, yo te digo de una vez, te va a costar todo seguir a Cristo, pero te va a costar muchísimo más el no seguirlo. Te va a costar tu alma en tormento eterno por los siglos de los siglos sin fin. Esa es una realidad. Y no son mis palabras, son las palabras de Cristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo si pierde su alma? No temas a aquellos que pueden matar el cuerpo. Temed a aquel que tiene todo el poder para echaros al infierno y destruir vuestras almas. Y fíjense que dice destruir, no aniquilar. Hay una diferencia entre aniquilar y destruir. Aniquilar es que no queda nada. Destruir es que ya no sirve para el fin para el cual fue hecho, ¿verdad? Y eso significa, el hombre fue hecho para dar gloria a Dios. Será un lugar de tormento tremendo. El mismo Señor Jesucristo dijo que así como a Él le hicieron, le harían también a sus apóstoles, a sus discípulos. Igual, de la misma manera. Entonces, hermanos, el apóstol Juan en su primera carta, en primera de Juan, ¿verdad? Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si el mundo no está aborreciendo a la iglesia, es porque en la iglesia no estamos predicando lo que debemos predicar. Es porque la iglesia estamos predicando un mensaje agradable al mundo, agradable a Satanás, agradable a sus demonios. Eso es lo que está sucediendo. Por eso es que el mundo no aborrece a la iglesia. No hablo que no haya lapsos de bendición. En Hechos hubo lapsos donde, ¿verdad?, los judíos mismos reconocían que Dios estaba con la iglesia, pero fueron lapsos breves, ¿ok? Es a lo que voy. Entonces, si el mundo no nos aborrece es porque somos del mundo. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? El mundo es, hermanos, la vida cristiana, vuelvo a repetirlo, ¿en qué parte Jesús dijo que la vida cristiana es fácil? Él cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, llevad mi yugo sobre vosotros. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero hay un yugo. ¿Sí? Jesús nunca habló de, wow, sígueme y va a ser todo maravilloso. ¿Por qué estás diciendo todo esto, Edgar, si estás hablando de la victoria de la resurrección? Ahorita voy para allá. No se me desesperen. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1,
versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, por una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué tengo que tener una esperanza viva? Si todo aquí fuera comodidad, si todo aquí fuera paz, si la iglesia va a ser aplaudida por el mundo, ¿por qué tengo que tener una esperanza viva? ¿Por qué Pablo entonces en 1 Corintios 15 dice, si Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, de todo, en todo el mundo? O sea, el hombre más miserable no sería tan miserable como el cristiano si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué? Pues Pablo precisamente nos habla varias veces de los sufrimientos por causa de Cristo. De los sufrimientos, de los padecimientos por causa de Cristo. Y si padecer todo eso, solo por una utopía, solo por algo que no fue, que en realidad fue un invento, y estás tú padeciendo todo eso por una cuestión que nunca fue, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de que el mundo nos tenga lástima. Es más, de los que están ahí recogiendo comida del basurero para comer, somos dignos de que esas personas tengan lástima de nosotros, dice Pablo. Porque la vida cristiana, vuelvo a decir, hermano, vuelvo a decir, porque la centralidad del Evangelio no es fácil. Jesús por eso dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida, la va a perder, pero todo aquel que quiera perder su vida, todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la va a encontrar. Entonces, ahora, como Pablo dice, más Cristo resucitó, esa es una realidad, porque el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Su conversión fue ver al Cristo resucitado, ¿verdad? Y los apóstoles también, ¿verdad? Vieron al Cristo resucitado. Entonces por eso Pablo dice, más Cristo resucitó, primicia de los que durmieron fue hecho. Gloria a Dios por esa resurrección. Entonces no somos los más dignos de conmiseración, tenemos una esperanza viva, que aunque aquí somos contados como ovejas para el matadero, allá arriba tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, por los siglos de los siglos, sin fin, con el Señor Jesucristo, con Él, ¿verdad? Con Él. Y entonces esa resurrección de Jesucristo, ¿verdad?, nos hace ver esto, y dice el apóstol Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, que sois guardados por el poder de Dios. Por eso Pablo dice, en todas estas cosas, en Romanos 8, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Por el poder de Dios que está actuando en nosotros. Ese poder que operó en Cristo para resucitarle de los muertos, es el mismo poder que está actuando en nosotros para ser más que vencedores en medio de las pruebas, de las luchas, de las aflicciones, del hambre, de la desnudez, del peligro, de la espada, de la muerte, de
ángeles, de principados, potestades, de lo presente, de lo porvenir. No es por nuestras fuerzas, es que el poder de Dios, ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, está en el verdadero creyente. Es el Espíritu de Dios morando en el verdadero creyente. Y es lo que está diciendo. Por eso, una vez más, la salvación no se pierde, porque somos guardados por el poder de Dios, ¿verdad? Ojo, eso no da pie al libertinaje, ¿sí? Después trataré ese tema. Pero aquí mismo Pedro, en los versículos 6 y 7, nos habla de pruebas, luchas, necesidades. Inclusive más adelante en la epístola también hablaron de todo esto, ¿ok? Entonces nosotros vemos esta parte. La resurrección de Cristo entonces trae esperanza viva. Cristo resucitó. Entonces, si Cristo resucitó, todo lo que dice la palabra de Dios es cierto. Y la palabra de Dios que dice Pedro, para una herencia incontaminada, inmarcesible. O sea, real, Cristo resucitó. Eso es todo. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Todo lo de Cristo es nuestro también, pero cuando estemos allá con Él, no ahorita. No ahorita. Entonces, esa esperanza viva trae seguridad en la salvación. Esa esperanza viva, ¿verdad? Está puesta en la herencia que nos espera. Hermano, lo que podamos padecer aquí no es nada comparable con lo que nos espera allá. Estar con Cristo, que es lo más glorioso y maravilloso. Pero Dios que es rico en misericordia, Dios que da más allá de lo que pedimos o entendemos, dice la palabra de Dios que tiene mansiones para nosotros. Jesús dijo en Juan 14, 1 y 2, voy pues a hacer lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, amados, tenemos una herencia por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo no vivir? ¿Cómo no vivir para la gloria del Señor? ¿Cómo no vivir hablando la verdad del Señor aunque el mundo nos rechace? ¿Cómo no vivir predicando acerca de la verdad de Cristo y del arrepentimiento de pecados y de la sana doctrina si nos está guardado una herencia gloriosa? Pero como dice también, ¿verdad, el apóstol? Todo aquel que te quiera hacer amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Ok? Ahora, esa esperanza viva produce que en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, hay un gozo inefable en el cristiano. Un gozo inefable en el cristiano, dice Pedro, ¿verdad? Que os alegráis, o sea, os alegráis. Hay gozo, hay alegría en medio de la tribulación, en medio de la angustia, del temor. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de ver al Señor Jesucristo. Tenemos la esperanza de que nos espera una herencia que nunca nos será quitada. Aquí nos pueden quitar casas, nos pueden quitar pertenencias, cuentas bancarias, cuentas de Facebook, cuentas de Twitter. Nos pueden quitar todo lo que sea material y temporal, pero no nos pueden quitar nuestras almas, y no nos pueden quitar a Cristo, y no nos pueden quitar nuestra herencia. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8, nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada, absolutamente nada. Nada puede separarte de ese glorioso amor, ni la más cruenta persecución. Y eso, hermanos, eso lo podemos ver en la vida de los apóstoles, en la vida de la iglesia, en Hechos, ¿verdad? En la vida de las epístolas tesalonicenses, la persecución que estaban teniendo los de Tesalónica en Hebreos, la historia de la iglesia, ¿verdad? Cómo no podían quitarles ese gozo. El escritor de Hebreos dice que con gozo sufriste la pérdida de vuestros bienes. Ese gozo. Y eso hace que los enemigos crujan los dientes y digan, ¿por qué están gozosos estos hombres? ¿Verdad? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos. El gozo del Señor
Esa esperanza viva, ese saber que estamos a las puertas de ver al Señor. Y que si padecemos aquí por Él, reinaremos con Él allá. Si padecemos aquí, dice Pablo, reinaremos allá. Requisito, si tú huyes a padecer, si tú eres de los que diluyen el Evangelio para ser agradable a las personas, dice Pablo, tú no eres siervo de Cristo, tú no eres un cristiano. Entonces, hermanos, tenemos que recordar esto, tenemos que recordar la herencia que nos espera, el galardón más sublime que es Cristo Jesús, pero aparte nos esperan coronas y galardones y calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas. El paisaje más hermoso que hay aquí en la tierra no es comparable con la gloria que nos espera a nosotros en los cielos. Por un minuto de vanidad estás perdiendo una eternidad de gozo, una eternidad con Cristo, una eternidad con una herencia que nunca te será quitada, que siempre estará contigo. No, cristiano, no, amigo, si tú no eres de Cristo, yo hoy te invito a que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo con todo tu corazón y vengas a Él para que tú seas partícipe de Cristo, que es lo mejor, que es lo más glorioso, pero también de esa herencia que Él tiene para los suyos. ¡Qué maravilla! Fíjate, quiero que vayamos a Marcos capítulo 14, versículo 27 al 28. Marcos 14. Versículos 27 al 28. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 27 y 28. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús estaba anunciando su muerte. Jesús estaba anunciando lo fuerte que iba a ser su proceso. Muchos se escandalizarán de mí y serán dispersados. Pero después de mi muerte voy a ir delante de vosotros a Galilea. Jesús estaba anunciando que iba a resucitar. Jesús les había dicho varias veces a los discípulos que le era necesario padecer, pero que iba a resucitar. Les dijo varias veces eso. ¿Sabes qué pasó? Que ellos no pusieron atención a la palabra de Dios. Para ellos rechazaron esa parte de la palabra de Dios. Al oír sufrimiento de su Mesías, dijeron: no, eso no puede ser. No puede ser que el Mesías muera. No, como muchos cristianos. Ay, ¿cómo que tengo que padecer? No, eso no puede ser. Eso no debe ser el cristianismo real. No, tiene que ser otra parte. Y no están oyendo que Cristo dice: pero les espera algo glorioso allá en los cielos. Pero muchos dicen: no, yo quiero disfrutar aquí. Cuando la visión está corta, Jesús, vuelvo a repetir, les anunció. Miren, vamos a Lucas 9:22, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 22. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ahí está, Jesús les volvió a anunciar, Jesús les volvió a decir que iba a padecer, que iba a sufrir por los líderes de su propio pueblo y su pueblo, que lo iban a matar, pero que iba a resucitar al tercer día. Y fíjate, no es por nada que después de que Cristo dijo esto, fíjate lo que dice ahí en el siguiente versículo, el 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Fíjate, Jesús les anunció su muerte inmediatamente y su resurrección, pero inmediatamente también les dijo, cuidado, si quieren realmente seguirme, tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo, tienes que estar dispuesto a tomar tu cruz, es decir, estar dispuesto a sufrir y hasta morir por mí. A ser avergonzado públicamente, a que todos te desprecien, a que tus familiares te rechacen. Tienes que estar dispuesto a todo eso por mí. Cuando Jesús estaba hablando de que iba a padecer, que iba a ser muerto y que iba a resucitar, les da este mensaje a sus discípulos. Jesús les habló claramente, pero repito, ellos pusieron su enfoque en algo que ellos decían, no, nosotros no queremos. Acordémonos también, ¿verdad? Cuando Pedro, después de que dice Jesús, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será, ¿verdad? Padecerá por causa de los ancianos, lo van a matar. Y Pedro dice, no, Señor, mira, mejor vámonos por este camino. Y el Señor le tiene que decir, quítate de delante de mí, Satanás, porque pones tu vista en las cosas de los hombres. Fíjate, el Señor reprendió a Pedro, porque Pedro quiso que el Mesías y él y los discípulos no pasaran por ese proceso. Así, y eso el Señor dice, eso es darle cabida al enemigo. Eso es estar actuando como Satanás actúa. Por eso todo aquel que te predica un evangelio fácil, por eso todo aquel esos que te predican el evangelio de la prosperidad, de la confesión positiva, nueva era, todo eso que te están hablando es Satanás. Es Satanás. Porque están quieren quitarte del sufrimiento y alejarte de Cristo, alejarte de la voluntad de Dios sobre tu vida. Esa es la finalidad real de Satanás. La muerte, la tribulación, las pruebas, la persecución, el hambre. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, si no nos alimentamos de las promesas de Dios, si no recordamos que tenemos una herencia inmarcesible, del gozo de ver al Señor allá arriba, si no estamos constantemente recordando eso, el gozo que nos espera en los cielos con Cristo Jesús, la gloria que nos espera con Él. Lo que va a pasar es que los problemas de este mundo nos van a empezar a hundir. Como cuando Pedro vio que Jesús venía caminando sobre la tormenta en el embravecido mar, ¿verdad? Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y entonces Pedro puso su mirada en Cristo y empezó a caminar sobre el mar embravecido. Pero cuando Pedro quitó su mirada de Cristo y la puso en los vientos recios y en las aguas embravecidas, Pedro se empezó a hundir y tuvo que gritar, Señor, sálvame. Y el Señor lo asió, ¿verdad?, de su mano. Hermanos, si no estamos constantemente meditando en la palabra de Dios, ¿verdad?, vamos a permitir que entre la autolástima, el desánimo, la tristeza, la desesperanza, el miedo en nosotros. Muchos cristianos hoy tienen miedo y hace unos meses atrás tenían un pánico por el coronavirus. Tenían pánico por el coronavirus. Encerrados totalmente. Contrario a la fe que nos mostró la iglesia en unos inicios. Yo lo prediqué un tiempo. En el siglo II y siglo III hubo epidemias fuertes. Lo que hoy vemos en realidad no es comparable. Mira, saca la cifra de cuántas muertes hay. 1.800.000 contra casi 8.000 millones de habitantes que somos. ¿Cuánto es el índice? O saca el índice de contagiados con el índice de muertos. Te va a dar un porcentaje bien pequeñito.
Pero si tú vas a la historia y ves esas epidemias, el índice de mortalidad tan alto que tenían, porque no había penicilina, no había medicina, no había antihistamínicos, no había nada de eso. Y el índice de muertes era muy altos en el siglo II y III. ¿Y sabes la iglesia cómo reaccionó cuando los médicos huían? Los médicos de ese tiempo, cuando esa epidemia llegaba en una ciudad, huían de esa ciudad. Los políticos huían de esa ciudad. Los sacerdotes paganos huían de esa ciudad. ¿Sabes quién se quedaba? Los cristianos. Atendiendo a los pobres que no tenían a dónde irse y atendiendo a los enfermos de esa epidemia a costa de su vida. Siglo II y III. ¿Sabes por qué Constantino eligió al cristianismo como la religión oficial del gobierno? Cuando el cristianismo era mal visto antes, porque ese momento, cuando esos cristianos no pusieron su esperanza en ellos mismos, cuando esos cristianos pusieron su esperanza en el galardón que les esperaba, y entonces por amor a Cristo y por amor a las almas se virtieron sobre esas gentes para hablarles del Evangelio, para mostrarles el amor de Cristo, para mostrarles la gracia del Evangelio, el paganismo, aunque no se convirtió en su totalidad, ¿verdad?, cambiaron de percepción con respecto al cristianismo. Ya vieron al cristianismo como algo superior a la fe que ellos tenían. Todos sus líderes religiosos habían huido. Pero los cristianos y los pastores cristianos se quedaron en medio de esa epidemia. Muchos murieron. Pero ¿qué dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Spurgeon le tocó un brote de cólera tremendo y él anduvo visitando a los enfermos, orando por ellos, ministrando la palabra, ¿verdad? Dice que de repente le entró cierto miedo, pero pasando por una zapatería vio un cartel, el zapatero era cristiano y tenía el Salmo 91 allí, y eso le fue de fortaleza para él. Zwinglio, contemporáneo de Lutero, porque muchos se quedan con Lutero en la peste bubónica, ¿verdad?, que Lutero se encerró y todo, pero recordemos que Lutero padecía de depresiones. Entonces ese ambiente lo metió en depresión y se encerró. Él no quería a morir en la misma depresión, pero Zwinglio, por el contrario, que fue contemporáneo y reformador, inclusive quien empezó la reforma realmente fue Zwinglio, después fue Martín Lutero. Pero Zwinglio, por el contrario, Zwinglio visitó a los enfermos. Cuando de cada 3, de cada 3 habitantes moría uno, 33% de mortalidad. Y Zwinglio visitó confiando en el Señor. Y sabes una cosa, se infectó, pero Dios lo salvó de manera milagrosa, ¿verdad? Eso cuenta la historia. Entonces, hermanos, vemos la fe de los verdaderos cristianos. Nosotros tuvimos hoy una puerta abierta y no la aprovechamos. No la aprovechamos. No aprovechamos esta epidemia para mostrarle al mundo que el cristiano tiene una fe viva, que el cristiano tiene una fe real, que el cristiano, para él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No solo de labios, sino vivencialmente. Eso es lo que estaba ahí diciendo, y por eso vuelvo a lo mismo, viviendo a la luz de la resurrección de Cristo. Hermanos, si Cristo resucitó, todo lo que Él dijo es verdad. Todo lo que nos ha prometido es verdad. Entonces tenemos nosotros viviendo a la luz también no solo de la resurrección de Cristo, de la esperanza de nuestra resurrección, de la esperanza de la gloria que nos espera en Cristo Jesús, de la esperanza de los galardones y coronas y todo lo que está allá, de vivir con Cristo por los siglos de los siglos sin fin. O sea, quiero, como decía por ahí un pastor, de repente el cristiano quiere vivir este pedacito chiquitito de la cuerda y no entender que acá hay un sinfín de cuerda para disfrutar. Pero estamos cambiando todo esto por este pedacito.
Los cristianos tenemos que entender que nuestra perspectiva no debe estar aquí, sino en la eternidad. Sino en la eternidad. ¿Verdad? Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Dice la palabra de Dios. Bueno, desde el 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación, y esto de Dios. Ahora, porque a vosotros, fíjense, escuchen bien, porque a vosotros os es concedido, ¿qué es concedido? Que se te ha sido dado, que alguien te lo dio. Os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. La fe es algo concedido, no es tu fe, es una fe que te ha sido dada. No solo que creáis en Él, sino también que, ¿qué dice Pablo? Sino también que padezcáis por Él. Hermanos, toda tribulación, toda angustia, toda persecución, toda hambre, toda desnudez, toda muerte, todo peligro, toda espada, Dios lo permite a sus hijos. Esa debe ser nuestra visión como cristianos. Todo lo que venga, todo lo que acontezca, la persecución más fuerte que pueda haber, es porque Dios la ha concedido, nos la ha dado, para que tengamos una fe viva en la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna. Sino también que padezcáis por Él. El apóstol Pedro también nos dice en 1 de Pedro 3:17. 1 de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ahí está, si la voluntad de Dios así lo quiere. Toda persecución, toda prueba, toda tribulación es porque Dios lo está permitiendo. Y ahí es donde se cumple lo que Pablo dice: todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Verdad? Todas las cosas. ¿Qué todas las cosas? Ahí lo está: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte, principados, potestades. Todo nos ayuda a bien. La persecución más fuerte nos ayuda a bien, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y la muestra es que sí podemos vivir en ese plano, que sí se puede vivir, es el apóstol Pablo. Y digo, no pongo a Cristo porque alguien dirá: ay, es Cristo, era Dios. Bueno, recordemos que vivió, fue 100% hombre, 100% Dios. Pero ok, pongamos a Pablo. Pablo, ¿se acuerdan? Dice: he sufrido 3 veces 40 azotes menos 1, naufragios, hambres, peligros, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Latigazos, 40 latigazos menos 1, varias veces. Y Pablo, sin embargo, seguía predicando el evangelio con esa fe viva, con esa esperanza viva. ¿Por qué? Porque Pablo nos lo dice y nos va a decir cuál era el secreto de Pablo para vivir así. Y creo que se lo dice a la iglesia de Colosas en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Y dice el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí está el secreto.
Si en verdad has nacido de nuevo, pon tu mirada en la gloria que nos espera con Cristo Jesús. Pon tu mirada en Cristo, en los cielos, en la herencia, en que somos participantes con Él de toda esa herencia, que todo lo que es de Cristo es de nosotros también. Y sobre todo, que Cristo es nuestro y nosotros de Cristo. ¡Qué maravilla, hermanos! Por eso Pablo decía, ¿quieres vencer todo eso? Pon tu mirada. No pongas tu mirada en las cosas de aquí de la tierra. Pon tu mirada en las cosas de allá arriba. Si tú quieres poner tu mirada, todo esto, tu mirada aquí en lo terrenal, todo esto va a ser destruido tarde o temprano. Ya sea por la corrupción normal, ya sea porque te lo quiten, o ya sea porque un día todo esto, todo lo que nosotros vemos, los cielos, la tierra, todo lo que hay va a ser destruido por fuego. Y todo lo que hay va a desaparecer. Porque Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva para sus escogidos, los que han creído, se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo Jesús. Va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Entonces tú estás trabajando para algo que va a ser destruido. Tú estás trabajando para algo que se va a quedar mientras tu alma va a arder en el infierno día y noche por los siglos de los siglos. Cristiano, tú estás trabajando por tonterías banales en lugar de, como dijo Cristo, haceos tesoros en el cielo. Haz tus tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. ¿Para qué quieres tener 20 casas, 5 carros, 40 lanchas y todo? ¿Para qué? Se va a quedar. No sabes, si se los dejo a mis hijos, no sabes lo que tus hijos van a hacer con eso. No sabes si al final se van a matar entre ellos por la herencia. Pero, y no estoy en contra que le dejemos algo a nuestros hijos, aclaro, pero nuestra base, nuestro corazón, nuestro gozo tiene que estar en sembrar allá arriba, en sembrar en las cosas de Dios, para cosechar por la eternidad, donde nunca nos será quitado. Aquí, todo lo que te tengas aquí se va a quedar. Tu cuenta bancaria, puedes tener millones de dólares, pero cuando partas de este mundo no te vas a llevar ni un centavo. Puedes ponerte las prendas más caras, los mocasines más caros, puedes traer el mejor carro. Se va a quedar cuando mueras. Se va a quedar. Vive a la luz de la resurrección. Vive a la luz de que un día morirás y resucitarás. Vive a esa luz. Oh, amigo, hay resurrección de vida, hay resurrección de muerte. Tú creas o no creas, vas a resucitar. Pero si crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida y te arrepientes de tus pecados y te vuelves al Señor con todo tu corazón, vas a resurrección de vida, a disfrutar de Cristo y de su herencia por los siglos de los siglos sin fin. Pero si tú quieres disfrutar este mundo, tú resucitarás a muerte. ¿Qué quiere decir esto? Resucitarás para ser lanzado al lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos, en tormento eterno, sin fin, sin descanso. Qué terrible. Qué terrible que por un segundo desperdicies una eternidad. Qué terrible que por no querer ser menospreciado por tu familia, tus amigos, te estés ganando una eternidad de condenación. Qué terrible, pastor, que por quedar bien con la gente disminuyas la verdad del evangelio. O no te prepares bien, o des más que predicaciones bíblicas, des motivacionales. Tú estás cambiando la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Tú participarás del tormento eterno. Y por cierto, de lo peor del tormento eterno. Porque Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrea mayor condenación. Pastores, tenemos una gran responsabilidad. Así como es cierto que hay cierta autoridad en la iglesia, en el pastor, también hay mucha responsabilidad, y así mismo será su condenación. Así mismo será la condenación de los líderes
que no cumplan bien la palabra del Señor. Pongamos entonces nuestra mirada en el galardón. Pongamos nuestra mirada en la corona que nos espera. Pongamos nuestra mirada en la gloria de Cristo cuando estemos allá por los siglos de los siglos sin fin. Pablo, regresando a nuestro pasaje en Romanos 8, 31 al 39, nos habla de todo esto, de todo lo que va a suceder, de todo lo que va a pasarnos, de lo que puede sucedernos. Pero que recordemos que en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Quiero ponértelo de esta forma para que lo entendamos más. En todas estas cosas tenemos la seguridad de la salvación. En Cristo Jesús, los que hemos creído en Él, los que nos hemos arrepentido, que Dios nos concedió esa gracia para arrepentirnos y esa fe para creer, ¿verdad?, en Él. Somos más que vencedores, es decir, tenemos la seguridad de nuestra salvación. Aunque el mundo nos cuerte como la escoria, ante Cristo somos preciosos, valiosos. Somos su pueblo amado, es su iglesia, su novia. ¡Qué maravilla, hermanos! Vamos a Lucas 21, 28. Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este pasaje, y quiero aclararlo, este pasaje está para el periodo de la gran tribulación, ¿ok? Cuando veas todas estas cosas, guerras, hambres, terremotos y muchas cosas que van a venir, no lo que estamos viendo ahorita, esto lo que estamos viendo ahorita no es nada comparable a lo que va a venir en el tiempo de la gran tribulación. Ay, sí se oirán de guerras. Ay, sí se oirán que el vecino se levantó contra el vecino y se mataron entre ellos y será un caos a nivel mundial, será algo tremendo. Pero esto también es aplicable a lo que nosotros estamos viendo. Cuando nosotros veamos venir la persecución, cuando nosotros veamos venir la angustia, la tribulación, el padecimiento, el hambre, la enfermedad, erguíos, dice el Señor. Ponte derecho, ponte gozoso, ponte orgulloso de tu redención. Ya se acerca, ya está a las puertas, dice el Señor. Maravilloso, hermanos, es saber y tener la seguridad de esa salvación gloriosa. Esa es la actitud ante las dificultades. Eso es lo que hacía Pablo y Silas cuando estuvieron en el calabozo. Recordemos, el calabozo, las cárceles, allí era una sentencia de muerte, porque por ahí pasaba el drenaje, ¿verdad? Y había una compuerta que hacía que no pasara todo el drenaje. Cuando el lugar se llenaba de reos y había más reos por entrar, abrían la compuerta del drenaje y ahogaban con toda esa suciedad a los presos en esa cárcel. Y luego metían a los otros presos a sacar a los muertos, a enterrarlos, a limpiar todo para ocupar su lugar. Era una sentencia de muerte, no solo el lugar apestoso en el que estaban, no solo que el calabozo era la cárcel más profunda, más sucia, más nauseabunda. La sentencia de muerte estaba allí. ¿Y qué estaban haciendo Pablo y Silas? Lamentándose, llorando y miran, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo te sirvo, Señor? No, decía la palabra de Dios que estaban gozosos, estaban alabando y dando gracias al Señor. Porque ellos no tenían la vista puesta en su situación, tenían la vista puesta allá arriba. Allá arriba. Cuando nosotros hacemos eso, es que estamos viviendo a la luz de la resurrección de Cristo, creyendo plenamente por la fe como algo cierto que Cristo está allá y que nos está guardando a nosotros. Por eso Pablo dijo, cuando dice, estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro, dice Pablo. O sea, no me cabe la menor duda de que nada de eso nos puede separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Y es ahí donde entra también la armadura de Efesios capítulo 6. La armadura es el Evangelio, es la salvación, la armadura es eso. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, hemos sido justificados en Cristo Jesús. El yelmo de la salvación para que no entren esas dudas a nuestra mente. El cinto de la verdad, el Evangelio, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, la oración. Ahí está la vida cristiana, ahí está el verdadero Evangelio. Y dice Pablo, cuando tienes todo eso, vas a poder estar firme contra todas las acechanzas del enemigo, contra todo lo que el enemigo quiera poner. Y ahora quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, muy importante. Yo según nada más iba a predicar unos 40 minutos, pero siempre me pasa lo mismo. Efesios capítulo 1, y vamos a leer del versículo 16 hasta acabar el capítulo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria en la herencia de los santos. ¿Ya viste? Que decía Pablo, yo estoy orando a Dios para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento y les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es su preeminente y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjate, y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ojo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo dice, yo estoy orando a Dios para que ilumine su entendimiento, para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento suyo, para que entiendan que la esperanza viva que tenemos, la herencia que tenemos y el poder de Dios en la resurrección. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que garantiza nuestra salvación, es el poder que garantiza nuestra victoria sobre la muerte, sobre persecuciones, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, porque tenemos una herencia, tenemos una verdad. Vamos con Cristo. Vamos con Cristo. Pablo oraba para que eso la iglesia entendiera y pudiera comprender todo esto. Es necesario, hermanos, todas estas pruebas. Quisiera Hechos 14, 21 y 22, por favor. Vamos a Hechos capítulo 14. Y vamos a ver cómo animaban a la iglesia a los apóstoles. ¿Cómo animaban a la iglesia a los apóstoles? Vean los ánimos que le metían a la iglesia. Desde el versículo 21. Bueno, es el 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, Pablo, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Fíjate cómo Pablo y Bernabé estaban repasando las iglesias, confirmando sus ánimos. ¿Cómo le confirmaban el ánimo a los discípulos? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esas son las palabras apostólicas. Les animaban a permanecer en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Contrario a lo que hoy se predica, vuelvo a decir, ¿verdad? Hermanos, cuando le creemos a Dios, eso es muy importante. Cuando le creemos a Dios,
que Él ha resucitado a Cristo de los muertos y que ahora Cristo está a la diestra del Padre como Señor de señores y Rey de reyes, y está intercediendo por nosotros día y noche, y Él ha dicho que viene por nosotros, y Él ha dicho que nos espera una herencia incontaminada e inmarcesible. Cuando nosotros le creemos a Dios, todo esto pierde valor, porque tenemos una herencia que ni todo el dinero, ni todo el oro, ni todos los diamantes de esta tierra juntos se equiparan a lo que Dios tiene para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Hermano, nada de lo que tú puedas ver en este mundo, nada absolutamente, oír, gustar, se compara a lo que Dios nos tiene preparado. Vive a la luz de la resurrección, vive a la luz de la verdad de la palabra, vive a la luz de lo que Dios nos ha prometido. Centra tu mirada en Cristo y en las cosas que nos esperan allá arriba. Dejemos de poner nuestra mirada aquí en la tierra, pongámoslo a la luz, no solo de la resurrección de Cristo, sino de nuestra resurrección. Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor. Padre, perdónanos, porque hemos vivido a la luz de este mundo, porque hemos vivido poniendo nuestra mirada en las cosas de este mundo y no en la vida que nos espera en Cristo Jesús, no en las cosas, Señor, que permanece para siempre. Por eso dice tu palabra que tu voluntad permanece para siempre, Señor. Que tu palabra permanece para siempre también. Padre, tú has dicho en tu palabra que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Padre, que podamos vivir a la luz de esta palabra, que podamos vivir a la luz no solo de la resurrección de Cristo, nuestro Señor y Salvador, sino a la luz de nuestra resurrección. A la luz del día en que nuestro nombre será pronunciado en el cielo. Como dice ese himno, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Que ese sea nuestro gozo, Señor. Que ese sea nuestra pasión, nuestro trabajo, nuestra devoción, Señor, en esta tierra. Oh Padre, que sea esa nuestra esperanza viva. Que cuando se oiga nuestro nombre, digamos: aquí estoy, Señor. Gracias por tu salvación, gracias porque por tu gracia y por tu sacrificio y tu obra gloriosa estoy aquí disfrutando contigo y de todo lo que me has dado. Oh Dios, ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro corazón a esta verdad de la gloria que nos espera en Cristo Jesús. Oh Señor, obra en nosotros, quita lo mundanal en nuestra vida, quita nuestra mirada terrenal y danos esa mirada celestial, Señor. Te lo pedimos para que Cristo sea glorificado aquí, para que el mundo pueda ver una fe real en el cristiano, para que el mundo pueda ver una fe viva en la iglesia de Cristo, Señor, y Cristo así sea glorificado y sea exaltado, Señor. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado, aquel que derrotó a la muerte, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por estar este tiempo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes ponérmela ahí en los comentarios o mandármela al WhatsApp si eres de México, del país. Es el 2299-288128. O si vives en otro país, auméntale el símbolo del más 52 2299 288128. Y con todo gusto, en cuanto tenga tiempo, te responderé cualquier duda, pregunta, comentario. Estamos para ayudarte. Gracias una vez más. Nos vemos el miércoles, ¿verdad? Para el estudio bíblico teológico, y el domingo seguimos con nuestro estudio de Apocalipsis, si así Dios lo dispone. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.